Nunca imaginé que al entrar en la casa de mi nuera descubriría un secreto devastador. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire estaba pesado, como si presagiara lo que estaba a punto de suceder. La puerta chirrió al abrirse, un sonido que resonó en mi cabeza como un eco de advertencia. La casa, que siempre había estado llena de risas y amor, ahora parecía un laberinto oscuro, cargado de sombras. Sus paredes, pintadas de un color amarillo pálido, ahora se veían desgastadas, sucias. La luz que entraba a través de las ventanas parecía no querer penetrar en el ambiente sombrío. Caminé hacia el salón con un nudo en el estómago. Allí, en la mesa, había un objeto que atrajo mi atención. Un álbum de fotos abierto, sus páginas desgastadas por el tiempo, expuestas a la vista como un testimonio incómodo de secretos ocultos. La curiosidad me invadió. Me acerqué. Las imágenes mostraban a mi nuera de niña, risas, cumpleaños, pero lo que capturó mi atención fue un retrato en particular. Allí, junto a ella, había una figura familiar, pero, a la vez, ajena. Un hombre de mirada intensa que no podía ser otro que el esposo de mi hija. La incomodidad se aferró a mí como una sombra inquietante. El sonido del reloj de pared continuaba su monótono tic-tac, marcando el tiempo que se deslizaba entre mis dedos, mientras un temblor recorrió mis manos. Detrás de mí, escuché unos pasos. Mi nuera apareció, su rostro pálido, ojos desorbitados. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz un susurro quebrado. Su mirada buscó la mía, pero solo encontró miedo y confusión. Sentí que ese momento lo cambiaría todo. La verdad estaba a punto de desmoronarse sobre nosotros. No tenía idea de qué estaba pasando, pero podía sentirlo. Una tensión palpable llenaba el aire. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba en su vida? Un silencio opresor se hizo presente, tan denso que casi podía cortarse. ¿Por qué no me dijiste nada?, pregunté, mis palabras temblorosas. Una lágrima corrió por su mejilla. Lo entendí entonces, no solo había secretos en las viejas fotos, sino en el mismo tejido de nuestra familia. Antes de que pudiera decir más, ella se giró. «No puedes entrar aquí sin permiso», gritó, su voz resonando contra las paredes. Un hilo de desesperación se formó en mi pecho. ¿Qué más escondía en ese hogar? Miré a mi alrededor, buscando respuestas donde solo había silencio. Y mientras observaba su rostro lleno de angustia, supe que estaba a punto de estallar, en 1000 pedazos, pero entonces, en medio del caos que reinaba en mi mente, mi mirada se detuvo en una carta escondida bajo un cojín. No era cualquier carta. Era un sobre que parecía gritar mi nombre. Al acercarme, mis manos temblaban. ¿Qué revelaría? ¿Sería la respuesta a todas mis preguntas? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que llegarán pronto. Y mientras estás ahí, rompe ese botón de like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mi corazón latía con fuerza mientras recogía el sobre del cojín. La sensación del papel rugoso entre mis dedos era como un recordatorio de que cada secreto tiene un peso, una carga que a menudo se vuelve insoportable. Inhalé profundo, tratando de calmar mis pensamientos mientras miraba a mi nuera, quien continuaba con la mirada fija en mí, como si esperara que esa carta revelara algo que ni siquiera ella comprendía del todo. ¿Qué es eso?, preguntó con un hilo de voz. La vulnerabilidad de su tono me quebró.
Era como si cada faceta de su ser estuviera a punto de desmoronarse, y había algo en su expresión que me decía que no quería perderme en este laberinto de secretos. Sin embargo, la insistencia de abrir el sobre se convirtió en un impulso incontrolable. Con manos temblorosas, deslicé el papel de su interior, y al instante, un nombre saltó ante mis ojos, como un destello que iluminaba las sombras. El nombre era el de mi hija, pero había un apellido que no reconocía. Eso me dejó atónito. Mi nuera, notando mi silencio abrumador, dio un paso hacia mí, acercándose con un nerviosismo palpable. ¿Quién es?, preguntó, incapaz de ocultar su ansiedad. Mis ojos regresaron a la carta. Las palabras parecieron proyectarse en mi mente mientras intentaba asimilar lo que leía. Había una referencia a un pasado que creía inquebrantable, una conexión entre ella y ese hombre de la foto. En la carta, ella hablaba de promesas no cumplidas y sueños quebrados. No quiero que se entere, se podía leer en una línea, pedía un silencio que sentí como una condena. ¿Lo conocías? ¿Tú eres el encargado de este secreto? La indignación y la tristeza se enredaban en mi voz. Mi nuera se cubrió los ojos con ambas manos, como si hacer frente a la realidad la aturdiera. No puedo más, por favor, ayúdame, murmuró, dejándose caer al suelo, donde el dolor y el miedo dominaban su ser. Elijo sentarme a su lado, porque de alguna manera no seré solo un testigo, sino un pilar, alguien que podría ayudarla a sostener el peso de ese secreto. Mientras la abrazaba, sentí como su cuerpo se sacudía, la tristeza se desbordaba, y la conexión que antes sentía se profundizaba. Yo también tengo miedo, le confesé. Hasta ese momento, nunca había imaginado que podría compartir tales emociones. Justo cuando comenzaba a calmarse, su mirada se detuvo en la carta. Era mi padre, dijo en un susurro, y esas 3 palabras hicieron que todo se detuviera por un instante. Era un vínculo que jamás había considerado, una revelación que desbarataba el tablero de nuestra familia. No sabía cómo contártelo, continuó, las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Esa es la razón por la que nunca lo mencioné. El miedo a lo que pensaran sobre mí. Sobre nosotros, las palabras eran como una tormenta adentrándose en mi pecho, inevitables y devastadoras. La imagen de mi hija sonreía a través de la carta, una chispa de luz en medio de lo que parecía un caos interminable. Pero había algo más profundo y retorcido que perseguía a mi nuera, una sombra que continuaba acechando. Hay más, dijo, su voz era un hilo apenas audible. La razón por la que no quise hablar de él. No es solo que sea mi padre. Él ha estado buscando a nuestra familia. Las palabras quedaban flotando en el aire, llenas de implicaciones que no podía comprender del todo. No solo había un pasado oculto, sino la amenaza de que regresara. El eco de esa afirmación resonaba en mí, sembrando una inquietud profunda que apenas podía digerir. Quería hacerle una pregunta, quería ahondar más, pero el lugar se sentía como si se estuviera cerrando a nuestro alrededor. Antes de que pudiera formular cualquier idea, el sonido de un golpe en la puerta nos interrumpió. Un eco sonó como un llamado premonitorio. Miré a mi nuera, y en su mirada vi un espejo de mi propia confusión y desesperación. ¿Quién? Fue todo lo que logré balbucear mientras el sudor frío comenzaba a brotar en mi frente. Ambas nos quedamos en silencio, el aire cargado de preguntas sin respuesta. La casa, ¿qué? Había sido el refugio de tantas memorias felices, ahora se erguía como un campo de batalla emocional, y aún no sabíamos lo que estaba por venir. El golpe en la puerta resonó de nuevo, esta vez más contundente, como si el mundo exterior estuviese presionando para entrar y enfrentarnos con nuestra cruda realidad. Mi corazón latía con fuerza, el temor y la incertidumbre se entrelazaban en un nudo apretado en mi pecho. ¿Sería él? El hombre que había aparecido en la carta, el padre ausente de mi nuera. Debo abrir, susurré, mi voz apenas era un eco de lo que sentía dentro. Pero ella se aferró a mi brazo, sus ojos desbordaban un pánico palpable. No, por favor, no le abras, imploró, las lágrimas volvieron a brotar,
y entendí que este momento podía cambiarlo todo. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? Si es lo que temo, es mejor enfrentarlo juntos, le respondí. El tono de mi voz se tornó más firme, pero la duda se retorcía en mis pensamientos. La incertidumbre era un enemigo asfixiante que acechaba en cada rincón de la sala. Fue entonces cuando un tercer golpe, ahora casi violento, nos hizo sobresaltar. «¿Está ahí Caroline?», llamó una voz profunda, clara, pero con un matiz que me heló la sangre. No solo conocía su nombre, conocerlo implicaba que había cruzado más líneas de las que imaginé. «Caroline, ábreme. Necesito hablar contigo». La angustia de mi nuera era un grito mudo, y aunque quise encontrar palabras de consuelo, no supe qué decir. No podía creer que estábamos a merced de un fantasma del pasado, un secreto brillante y devastador que amenazaba con consumirnos. «Tranquila, yo estaré contigo», le prometí, y hice un gesto para moverme hacia la puerta a pesar de su resistencia. La miré y su expresión me quebró. Un torrente de emociones se reflejó en su rostro. La mezcla de rabia, miedo y, posiblemente, un destello de esperanza se unieron, y supe que este era el momento en que todo cambiaría. Con una respiración profunda, abrí la puerta. Allí estaba, un hombre de complexión fuerte, su rostro familiar que ahora enfrentaba un pasado que nunca imaginé que tocaría nuestra vida. Había algo en su mirada que evocaba sentimientos encontrados. El reconocimiento, la culpa y una pregunta que debía ser respondida. «¿Por qué has venido?», pregunté, mi voz temblaba, no solo de miedo, sino también de la mezcla de emociones que se apoderaba de mí. No quería ser hostil, pero no podía contener el torrente de preguntas que inundaban mi mente. «Caroline, necesito explicarte», comenzó, su tono era grave y conmovedor. El aire se tornó pesado, encerrando a los tres en un círculo de desconfianza y necesidad de verdad. «Sé que tienes preguntas, que hay cosas que no entiendes, pero hay algo incluso más importante que debo contarte». Le lancé una mirada rápida a mi nuera, su rostro pálido, los labios temblorosos. Sentí un impulso abrumador de protegerla de este hombre, pero al mismo tiempo, era evidente que todo lo que había dicho en la carta los unía de manera irremediable. La verdad podría ser un puente, o un barranco, dependiendo de cómo la sorteáramos. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Por qué estuviste ausente? ¿Por qué ahora?, me atreví a demandar. La desesperación en mi tono era inconfundible. Sabía que estaba en la delgada línea entre querer justicia y desear la redención, porque no solo fui un cobarde, dijo, su mirada se centró en Caroline, sino que también fui seguido. Su confesión era un golpe en el estómago, un revés que giró el rumbo de nuestra conversación. «Alguien está buscando a tu madre y a ti. No es solo un secreto familiar, sino un peligro real». La revelación me dejó helado, el sentimiento de un nuevo temor creció en mí mientras mi mente recorría las implicaciones. ¿Quién podría estar buscando? ¿Por qué? La casa ya no era solo un refugio de secretos. Se convertía en una cárcel, un lugar donde el pasado amenazaba con reanimarse de maneras que jamás creí posibles. «¿Qué haremos?», pregunté, la voz de mi nuera apenas salió, un hilo de temor que resonó entre nosotros. Mientras el hombre trataba de responder, noté que su varonil exterior mostraba signos de vulnerabilidad. Estaba dispuesto a abrirse, pero podíamos permitirnos arriesgarnos a confiar. En ese momento, una notificación en el teléfono de Caroline sonó, el eco del sonido resonó a través de la habitación, y lo que una vez pensé que era un peso que cargaríamos juntos se tornó en una puñalada de realidad, un mensaje que podría ligarnos aún más al pasado inexplicable que creíamos dejar atrás. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y supe que no había vuelta atrás. El sonido del teléfono retumbó en el aire tenso como un tambor, y al ver los ojos de Caroline fijados en la pantalla, comprendí que la palabra de la amenaza era inminente. «Mamá», murmuró, su voz temblorosa se entrelazó con el eco de la realidad que nos envolvía. ¿Qué dice? Mientras ella levantaba el dispositivo con manos temblorosas, miré intensamente al hombre que estaba en nuestra puerta.
La mezcla de emociones en su rostro se expresaba porque sabía que su aparición traía consigo la tormenta de dolor y descubrimiento. Era un extraño al que quería culpar, pero también un hombre que, al parecer, compartía la carga de secretos que habían llegado a nuestra puerta. Es un mensaje de texto. La voz de Caroline se extinguió mientras sus ojos se desorbitaron y la incredulidad la envolvió. Le costaba dar el paso necesario para abrir el mensaje. Es de un número desconocido. El hombre dio un paso al frente, preocupado, como si su proximidad pudiera calmar la tempestad que podía seguir. Caroline, no te preocupes. Si están buscando si realmente hay alguien detrás de ti, su voz se quebró en un susurro. Es mejor que lo sepas todo. No puedo seguir escuchándote, interrumpí. La angustia en mi pecho se transformó en indignación. Has estado ausente toda su vida y, de repente, quieres jugar el papel de protector. La mirada de Caroline se deslizó entre ambos, como si tratara de medir la distancia entre el padre que había deseado y el hombre que había sido. No estoy lista para esto, dijo, apretando el teléfono en su mano. En sus ojos había un mar de confusión, la angustia de cargar con un legado desconocido y la presión de un futuro incierto. Lee el mensaje, le insté. La fragilidad de la situación se volvía cada vez más evidente. Si hay un peligro, si ese hombre ha venido a meterse en nuestras vidas, necesitamos tener toda la información. Finalmente, apretó el botón que abrió la conversación. Con cada palabra que salía de su boca, la sensación de ahogo aumentaba. Dice, no creas en sus palabras. Si se acerca, no estás a salvo. Escóndete. El aire se volvió espeso, y una sombra de pánico se extendió por la habitación. El hombre retrocedió, aunque cualquier señal de amenaza en su mirada parecía desvanecerse. En cambio, se asemejaba más a un hombre huido, un hombre que, mientras había llegado buscando una conexión, había perdido la capacidad de proteger. No sé quién está detrás de esto, pero su voz se enfocó y se volvió resuelta. No soy el enemigo. Si te están buscando, si hay fuerzas que no comprendes, debo ayudarte. ¿Confía en mí, confiar en ti? Caroline exclamó, sus palabras se transformaron en un grito de emociones desgarradas. ¿Por qué habría de hacerlo? Has estado fuera de mi vida todo este tiempo. ¿Qué te hace pensar que puedo creer en ti ahora? Porque puedo ser la única persona que se interpone entre tú y el peligro, dijo él con una sinceridad que hizo que la rabia de Caroline se disfrazara ligeramente de inquietud. Como su madre, un instinto protector floreció en mí. No podemos dejar que nos dicten el miedo, le aseguré a Caroline, sintiendo el calor de mis propias palabras. Debemos actuar. Quizás podamos protegernos juntos, todos. Tal vez, este hombre no sea un enemigo. Podría ser nuestra única salida. El ambiente se tornó aún más pesado. Cada palabra que cruzaba la habitación era un eco de posibilidades y decisiones. La vulnerabilidad del momento entregaba una extraña conexión entre todos nosotros. Cuando la mirada de Caroline atravesó el espacio entre nosotros, noté que en sus ojos brillaba una chispa de determinación. ¿Por qué deberíamos creerte?, repitió, pero su tono había cambiado. Había una apertura que antes no existía. Porque soy tu padre, reveló, su voz resonando con una sinceridad que parecía salir del abismo que había entre ellos. En ese instante, el tiempo se detuvo. La revelación era un golpe brutal que resonaba en la habitación, y supe que ni la pared entre ellos ni las conexiones familiares podían desvanecer la frágil línea entre él. Amor y el dolor, eso no puede ser, dijo Caroline, su voz apenas un susurro mientras la verdad se instalaba como un yugo pesado sobre sus hombros. Sin embargo, una sensación de urgencia proyectaba su presencia. Sabía que cualquier rayo de esperanza que surgiera debía manejarse con la mayor atención. La amenaza externa, el secreto familiar y el deseo de protección se entrelazaban en una trama tan intrincada que se convertía en una danza peligrosa. Mientras la revelación marcaba un nuevo rumbo, me pregunté si encontrar el camino hacia la confianza sería viable o si nos llevaría aún más lejos en la oscuridad. Sin darme cuenta, una sombra se movió tras la ventana, captando mi atención.
las sombras siempre han sido una señal de que no estábamos solos. Y tal vez aún quedaban más secretos por desvelar antes de que la verdad se enfrentara a nosotros de una vez por todas. El destino no había terminado de tramar su hilo, y en el fondo sabía que aquello no era más que el comienzo de algo feroz. El silencio que siguió a su revelación era ensordecedor, como si el aire mismo se hubiera contraído en un punto de quiebre. Caroline, con el rostro pálido y los labios temblando, buscó una respuesta en los ojos del hombre que afirmaba ser su padre. El dilema de la realidad la envolvía, y podía ver cómo la confusión y el dolor se entremezclaban en su expresión. Eso es imposible, repitió, casi como si las palabras pudieran deshacerse de la verdad ineludible que la confrontaba. No tengo un padre. Nunca lo tuve, sé que esto es un shock, replicó él con urgencia. Pero hay cosas secretas que han estado ocultos, que no entendías. Necesitas entender el porqué de mi ausencia. ¿Y qué puede justificar años de silencio?, le pregunté, defendiendo a mi hija sin pensarlo. Mi instinto maternal brotaba más fuerte que nunca. ¿Cómo puedes presentarte así y esperar que creamos en tus buenas intenciones? El hombre se quedó en silencio un momento, buscando las palabras adecuadas mientras Caroline seguía luchando con sus pensamientos. En lugar de responder, dio un paso atrás, pareciendo más pequeño, más vulnerable de lo que había parecido al principio. Porque te estoy pidiendo que me des la oportunidad de explicarlo todo. No solo para mí, sino para ti, para tu futuro. La tensión se sentía en cada rincón. Caroline cerró los ojos brevemente, como si buscara refugio en su propio mundo interno. Después de lo que pareció una eternidad, los abrió con lágrimas acumulándose en sus párpados. Quiero creer en las segundas oportunidades, pero es difícil. Todo esto es de miedo, y si hay un miedo real, tenemos que enfrentarlo juntos, insistí, tratando de ser un pilar de fortaleza ante esta tormenta de emociones. No podemos permitir que el pasado defina quiénes somos ahora. Debemos unirnos, ¿y si no eres quien dices ser? La voz de Caroline era apenas un murmullo, llena de dudas. ¿Qué pasa si todo esto es un truco, un juego cruel? Ese mensaje, interrumpió el hombre, no es solo un aviso, es un aviso de que algo oscuro se acerca. ¿Y tú estás en medio de esto? Mientras hablaba, el peso de sus palabras se hizo más claro. La mirada profunda de Caroline se enfrentó a una realidad sombría que requería más que respuestas. Necesitaba un compromiso genuino y, quizás, un poco de fe. Con un impulso inesperado, me acerqué a Caroline y le tomé la mano, ofreciendo un poco de calma. Nuestra familia ya ha enfrentado tormentas antes. Juntas hemos superado mucho. Miré a su padre, sintiendo que quizás este encuentro inusual podría abrir puertas hacia un futuro que todavía no vislumbrábamos. Podemos intentar trabajar juntos, pero no puedes escondernos la verdad. Necesitamos confianza. Durante un momento, el hombre parecía contemplar lo que decía y sus ojos se llenaron de gratitud al mismo tiempo que reflejaban su dolor por haber estado ausente. Debo ser honesto sobre lo que me trajo aquí, y sobre los peligros que he evadido. Hoy, estoy aquí porque he estado huyendo de las sombras que una vez decidí ignorar, y esas sombras están buscando a Caroline. Ese instante de revelación fue interrumpido por un estruendo en la puerta de entrada, un golpe fuerte que resonó en todo el hogar. Todos nos giramos hacia el sonido, y el miedo real golpeó como un rayo. ¿Quién es?, grité, sintiendo mi corazón acelerarse. Caroline se encogió un poco, protegiéndose ante la inminente amenaza. El hombre se movió rápidamente hacia la puerta, sus instintos de protección despertando de inmediato. Quédate aquí, dijo en un tono firme que dejó claro que no era una sugerencia, sino una orden. Me sorprendí de la ferocidad que podía mostrar. Pero en lugar de quedarme atrás, tomé la mano de Caroline, moviéndome junto a ella hacia el hombre. No podemos permitir que el miedo nos divida ahora, dije, haciendo eco a nuestra resolución. Una vez más, la puerta tembló cuando alguien intentó abrirla. Con un gesto decidido, él giró el pomo,
pero Sara y yo ya intuíamos que lo que había más allá de la puerta era una nueva prueba de nuestro valor. La realidad de quienes éramos se vería desafiada, no solo por el pasado revelado, sino también por el futuro que nos acechaba. Finalmente, con un último susurro de valentía, el hombre abrió la puerta de par en par. La imagen que apareció ante nosotros se hizo eco en mis pensamientos, un rostro conocido, pero que jamás había esperado ver. El hombre que había llegado a ser un símbolo de todo lo que habíamos querido evitar, ahora estaba de pie frente a nosotros. Con una sonrisa burlona, sus ojos centelleantes llenos de malicia apenas contenida, la atmósfera se volvió aún más densa, y su mensaje resonó con la crueldad del destino que se cernía sobre nosotros. ¿Listo para jugar?, preguntó, y su voz llenó el espacio con la certeza de que aún no habíamos visto lo peor. La tensión electrificó el aire mientras el desconocido se adentraba en nuestros corazones como un eco de tipo de tormenta que ya habíamos enfrentado. Sus ojos burlones parecían disfrutar de nuestra confusión, alimentándose de nuestro miedo. En ese instante, el cuarto se sintió como un laberinto del que era imposible escapar, cada rincón cargado de una historia que no teníamos ganas de conocer, pero que ya no podíamos ignorar. ¿Qué quieres?, exclamó Caroline, llenando la habitación de un desafío que no se correspondía con su temblorosa voz. Su valentía, aunque microbiana, resonó en mi pecho, y su dolor se convirtió en un reflejo de mi propio miedo. Ah, la pequeña Caroline, dijo el extraño con un tono casi melancólico, he estado observándote desde lejos. Y, al parecer, hay tanto que debes descubrir sobre quién eres realmente. Se acercó, la calidez de su presencia contrastando con el frío que comenzaba a calar nuestros huesos. Tu padre y yo tenemos cuentas pendientes. El giro de la situación se tornó aún más complejo. La paternidad que una vez pareció ser una revelación positiva estaba a punto de volverse una pesadilla. Cuentas pendientes, repetí, sintiendo que el aire se hacía cada vez más denso. ¿Qué quieres de nosotros? Más de lo que puedes imaginar, lanzó. Pero primero, debemos jugar un juego. Su voz era suave, como un suave veneno que penetraba mis pensamientos. Un juego que revelará mucho más que solo secretos. Mostraré que hay cosas más profundas de lo que parece y que lo que creían ser la verdad puede ser solo la superficie. Se apoderó de la sala una sensación de inquietud. Miré a Caroline, que estaba en conflicto entre el reconocimiento de su padre y este nuevo adversario que parecía tener tantas respuestas como deudas. Las emociones de su rostro eran un caleidoscopio de temor y rabia. En un instante, su ser se dividió en un grito. Basta, esa actitud no te llevará a ninguna parte, replicó el extraño, su sonrisa transformándose en una mueca que heló mi sangre. Las elecciones que tomes ahora determinarán no solo tu vida, sino también la de aquellos a los que amas. No puedes escapar de tu destino, Caroline. Mi instinto me llevó a rodear a Caroline con mi brazo, confiriéndole una pequeña seguridad en la que me hubiera estado encantada de perderme en un mundo normal. Eres más que un juego. No permitiremos que dictes nuestras vidas, dije con firmeza, sintiendo que mi corazón latía con la fuerza del amor que siempre había tenido por mi hija. No me importa quién eres, ni lo que quieres. No te dejaremos dictarnos lo que somos. El hombre dio un paso hacia atrás, contemplando nuestras reacciones. Interesante. Muy interesante. La madre valiente y la hija asustada. Pero no podrán evitar la tormenta que se aproxima. Sus ojos chisporrotearon con una mezcla de diversión y desprecio. Si quieren sobrevivir a lo que se avecina, tendrán que hacer una elección. Y no será fácil. No habrá más refugio. La habitación se sumió en un pesimismo abrumador, y Caroline, en un instante de lucidez, preguntó, ¿sobrevivir a qué? ¿Por qué estás aquí realmente? En vez de responder, el extraño hizo una pausa, su rostro adquiriendo una seriedad que me conmocionó. Porque hay fuerzas que desean acabarte. Sectas familiares y secretos que van más allá de lo que podrías imaginar. Tú, Caroline, eres la clave para romper el ciclo.
¿Y yo soy el único que puede guiarte a través de esto, guiarme? ¿Por qué debería confiar en ti? Caroline abrió los ojos de par en par, rebelándose nuevamente contra el miedo y buscando fuerza en su voz. Confía en mí, susurró, como un eco del pasado. Elige a qué lado quieres pertenecer, si a la familia que has creado o a la que está aterrorizándote. Nuestros corazones parecían latir en un mismo compás, mientras la vida y el caos tocaban a nuestra puerta. Con cada palabra, el extraño acercó calladas sombras serpentinas a nuestro alrededor. El hombre que había prometido ser un padre estaba significativamente presente, pero a nuestro lado había un nuevo enemigo, una relación más oscura y menos tangible que de repente se alzaba entre nosotros. Mientras el silencio se cernía sobre la habitación, el eco de su reto resonó en mis pensamientos, el camino ante nosotros bifurcándose entre dos destinos oscuros. Los recuerdos de cómo había llegado hasta aquí se mezclaban con una creciente desconfianza hacia lo que suponía debía ser mi familia. ¿Y si no estoy lista para elegir?, preguntó Caroline, incertidumbre llenando su voz. Las lágrimas en sus ojos eran un recordatorio doloroso de su lucha interna. Oh, cariño, dijo el hombre, cerrando el espacio entre ellos, no tienes elección. El juego ha comenzado, y tú eres la protagonista. Ahora es tiempo de decidir si estarás en la historia o serás parte del olvido. Me dejé caer en un rincón del laberinto de emociones y elecciones que se desplegaba ante nosotros. La oscuridad acechante solo agudizaba a las sombras que habíamos estado evadiendo, y mientras la arena del tiempo fluía, nos vimos atrapadas en una telaraña de secretos, peligros y revelaciones que necesitaban resolverse. La batalla ha comenzado, y las consecuencias serán devastadoras. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, el amor que cultivé por Caroline florecía, como la única luz que nos distinguiría de las sombras que nos perseguían. Fue en ese preciso momento uno que prometía un infierno y esperanza por igual que sendas de dolor y amor se entrelazaron, conduciéndonos hacia un invierno que nadie podría haber imaginado. Te encontraré, pase lo que pase, susurré para mí misma, sintiéndome como una mujer enfrentando a los titanes. Y mientras buscaba la manera de proteger a mi hija, una chispa de determinación encendió mi alma, pero al final, un último giro se insinuó como un susurro, mientras el extraño se retiraba, susurrando palabras que no podía entender. Su risa resonó en mi mente, dejando a su paso la sensación helada de un mundo al borde del colapso. Estaba segura de que la tormenta solo acababa de comenzar. El aire denso de esa habitación parecía atrapar todos los sentimientos que estaban luchando por salir a la superficie. Caroline y yo nos enfrentamos a un mundo en el que la realidad se había convertido en una sombra, jugando en nuestra contra. La imagen del extraño, su figura esculpida en la mente como un monolito, se interponía entre nosotras. El silencio se volvió opresivo. Busqué las palabras que podrían tranquilizar a Caroline, que podrían darle respaldo en este mar de incertidumbre. Escúchame, cariño, comencé, con la voz un tanto quebrada, no importa lo que este hombre diga. Siempre estaré aquí para protegerte. No podemos permitir que nos dividan, y si tiene razón, susurró ella, sus ojos se llenaron de una vulnerabilidad que me rompió el corazón. Y si realmente hay algo más grande que nosotros, algo que no podemos entender, la inquietud me recorrió como un rayo, atravesando todo mi ser. No quiero que pienses así. Este juego del que habla no tiene que ser nuestra realidad. No tienes que entrar en eso, no tienes que jugar. Las palabras no parecían suficientes. Una tormenta interna azotaba su corazón y el mío. Pero la mirada de Caroline, mi niña de ojos brillantes, ya no era la misma. Estaba atrapada entre la búsqueda de su identidad y el aterrador futuro que parecía desplegarse ante ella. ¿Cómo podemos luchar contra algo que no entendemos?, preguntó, su voz entrecortada. Mi instinto maternal era un fuego indomable, pero en ese instante, me sentí impotente. Hay momentos en los que el amor no es suficiente, quizás, reflexioné en voz alta, intentando dar forma a la terrible realidad que enfrentábamos. Quizás debamos tratar de entender lo que está detrás de esto, de ese hombre.
Si hay secretos familiares, tal vez haya algo que explotar para nuestro beneficio, un camino que no hemos considerado. El extraño, que había estado silenciosamente observando nuestro intercambio, dejó escapar una risa baja, un eco que retumbó en las paredes, resonando con advertencias. ¿No lo ven? El tiempo se agota. Cada momento que pasan aquí se convierte en una cadena más que los ata a su destino. Cállate, exclamé, el ardor de la desesperación sobresaliendo de mis labios. No tienes poder sobre nosotras. No te dejaremos dictar nuestras vidas. Pero incluso yo sabía que las palabras eran, en el fondo, un grito contra la tormenta, un intento titubeante de demostrar fortaleza. ¿Acaso no es cierto que estás aquí por ella?, dijo el extraño, volviendo su atención hacia mí. ¿No es tiempo de que consideres tus propias verdades, de enfrentar el pasado para preservar su futuro? Un silencio pesado cayó nuevamente. A medida que las palabras danzaban en el aire, la idea de secretos enterrados comenzó a calar en mi mente. Mis propios fragmentos de historia danzaban en una interacción inquietante con lo que Caroline aún no sabía. ¿Qué sabes de mí?, balbuceé, la voz temblando como una hoja al viento. La revelación de que mi pasado podía estar más entrelazado con el presente de lo que imaginaba se convirtió en un peligroso veneno dentro de mí. Todo, susurró el extraño, dejando que la palabra se expandiera entre nosotras. Cada decisión, cada sacrificio. Lo que te negó la verdad también te ha diseñado para este momento, llevándote a Caroline. Y cuando el juego termine, cuando reveles tu verdadero ser, verás que no solo es ella la que tiene el destino entre sus manos. Mientras sus ojos penetraban en los míos, el miedo céfiro se entrelazó con una pequeña brizna de curiosidad. Si había una verdad oculta, tal vez, solo tal vez, podría ser la clave para salvar a Caroline. Dímelo, urgí, mientras mi corazón palpitaba y mis pensamientos parecían un río desbordado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo protegerla? El extraño sonrió con una satisfacción escalofriante, y vi cómo algo se movía tras su mirada. Ese es el espíritu que necesitamos. Pero recuerda, cada elección tiene su precio. El precio de la verdad puede ser más alto de lo que estás dispuesta a pagar. Mientras mis pensamientos se agolpaban, se dibujó una imagen en mi mente, un paisaje de recuerdos que había decidido enterrar en lo más profundo. Regresé a donde comenzó esta batalla, a los susurros que parecían olvidados por el tiempo, la familia que nunca conocí, las decisiones que nunca tomé. Sentía el peso de la esperanza manifestarse en medio de la tormenta, al mismo tiempo que el miedo se convertía en una carga aplastante. ¿Qué tengo que perder?, pregunté, consciente de que mis propias sombras estaban a punto de salir a la luz. Si expones los secretos, entonces, ¿por qué no me dices cómo puedo salvar a mi hija de esta tormenta? Su respuesta no llegó, pero en sus ojos vi el reflejo de una complejidad oscura, algo que nunca había esperado enfrentar. Los tiempos difíciles se avecinaban, y lo que antes parecía un laberinto se había convertido en un camino lleno de promesas rotas. Tiempos oscuros y desafíos continúan marcando nuestros senderos. Y cuando la habitación se sumió en una oscuridad aterradora, supe que tenía que elegir nuevamente. Caroline seguía siendo mi luz, nuestro amor fugaz en medio del caos. Su sonrisa todavía brillaba a través de todas las sombras. Pero la decisión de abrir esa puerta hacia mi pasado solo podía llevarnos a un nuevo abismo. El extraño sonrió una última vez, como si supiera que habíamos comenzado un viaje sin retorno. Algo se desveló en su mirada, dejando claro que lo peor aún estaba por venir. En cualquier lugar que dirigiera mis pasos, el eco de la tormenta resonaría. Y no podía dejar de pensar, si el juego apenas comenzaba, ¿cuál sería el giro más devastador? La incertidumbre se cernía sobre nuestros corazones, y en ese momento, todo lo que tenía que hacer era esperar una terrible revelación. La oscuridad se adueñó de la habitación, y vi a Caroline temblar, una joven frágil en un mundo que parecía querer aplastarla. Su mirada se perdía, buscando respuestas en el vacío, mientras el extraño se erguía como un observador implacable. No tengo tiempo para juegos,
me dijo con voz profunda y grave, como si cada palabra tuviera un peso significativo. La verdad no esperará más, ¿qué verdad?, interrumpí, mi voz ahora firme, buscando desafiar su autoridad. ¿Acaso crees que podemos ser manipuladas por tus palabras vacías? Esto es nuestra vida, y no lo permitiré, lo que sea que estés dispuesta a descubrir, deberá salir de ti, replicó. La calidez de su voz se había transformado en un eco helado que me helaba las venas. Tu herencia es una cadena, una herencia que arrastras sin saber, que transcurre a través de generaciones. Y tú, querida mujer, eres la clave. Caroline dio un paso atrás, sus inyecciones de miedo eran casi palpables. No quiero esto, no quiero conocer nada que me haga sentir más perdida. Verla tan asustada noblemente insufrible, todo mi ser quería protegerla, envolverla con mis brazos y prometerle que todo estaba bien. Pero en la mirada atenta del extraño, algo más oscuro se cernía. No puedes volver a ignorar el pasado, incluso si eso es lo que te han enseñado, murmuré, la angustia asomándose en mi interior. Necesitamos enfrentarlo juntas. ¿De verdad crees que hay suficiente amor entre nosotras para afrontar lo que nos espera?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Las dudas brillaban en sus ojos como estrellas perdidas, llenas de ansiedad y miedo. Este no era solo un juego de palabras, era la lucha por su alma, por su futuro. Mientras el extraño nos observaba, sentí una oleada de determinación desbordarse dentro de mí. Tal vez no tenemos todas las respuestas, y quizás el camino será doloroso, pero no podemos seguir escondiéndonos en las sombras. Nos mantendremos unidas, ¿y si las respuestas rompen en pedazos el amor que crees que tenemos? ¿Y si no soportamos la verdad? La voz de Caroline temblaba, y cada palabra me golpeaba como una roca afilada. Antes de que pudiera responder, el extraño gesticuló hacia la esquina de la habitación. Allí, se recortaba contra la oscuridad una puerta, aparentemente invisible hasta ahora. Con un gesto despreocupado, me mostró el camino. Cada decisión que tomes de aquí en adelante influenciará el desenlace de su historia. A través de esa puerta, puedes hallar la verdad, pero el camino será la prueba. Es una trampa, ¿verdad?, le pregunté con desconfianza, sintiendo como el miedo anidaba en cada rincón de mi ser. No se trata de trampas, sino de elecciones, dijo con una sonrisa sombría. Si eliges entrar, no solo descubrirás secretos sobre tu familia, sino que también tendrás que enfrentar tus propias sombras. Y a su vez, cambiarás el destino de Caroline. Un frío caló dentro de mí. ¿Y si elijo no entrar? ¿Qué pasará entonces? Las sombras ya están presentes. Más vale que enfrentes la tormenta o ella te arrastrará a su caos. Su mirada se tornó intensa. Sentí una presión creciente en mi pecho. ¿No hay camino alternativo?, me atreví a preguntar, deseando aferrarme a una salida, a una resolución más suave. Las opciones han sido limitadas desde el principio. Ahora es tú quien decide. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. Sabía que todo lo que había construido hasta ahora como madre y protectora pendía de un hilo. La idea de abrir esa puerta se endurecía como el acero, pero también presentía que al otro lado podía estar la salvación o, tal vez, la ruina. Caroline, murmuré, volviéndome hacia ella. Puede que sea nuestra única opción. No solo para mí, sino para ti, para nuestro futuro. Ella me miró, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y esperanza. ¿Estás lista para lo que encontramos ahí? Raíces que pueden cambiarlo todo. No tengo más elección. No, si quiero protegerte, respondí, con la voz aún titubeante pero firme por dentro. El extraño, sonriente, presionó un poco más, centrándose en mí. Cada paso que des te acercará a conocer quién eres realmente. Y solo entonces podrás decidir cómo luchar por lo que amas. Con un suspiro largo y resoluto, di un paso hacia adelante, haciendo un esfuerzo para ocultar la intensidad de los latidos en mi pecho. El destino no se podía prever, pero la determinación me quemaba. Entraremos juntas, declaré,
extendiendo una mano hacia Caroline. Mientras ella tomaba mi mano, la conexión se reforzó. La luz de nuestro amor iluminaba el oscuro camino que estaba a punto de ser revelado. El extraño se apartó, y al abrir la puerta, la luz resplandeció de una manera intrigante, como un reflejo de lo que nos esperaba. Pero justo cuando cruzamos el umbral, escuché su voz detrás de nosotros, llena de advertencias. Recuerda, la verdad que buscarás puede ser más devastadora de lo que imaginas. Serás capaz de cargar con ella. A medida que la puerta se cerraba tras nosotros y la luz nos envolvía, su eco resonaba en mi mente. La incertidumbre se convirtió en un abismo al que nos arrojábamos, pero en ese mismo momento comprendí que ni el miedo ni el pasado podrían separarnos. Podría ser la última oportunidad para encontrar respuestas. Mientras nos adentrábamos en la luz, supe que la verdad nos aguardaba, esperando con los brazos abiertos y una pregunta latente. ¿Qué secreto devastador tendríamos que enfrentar para finalmente liberarnos? El rayo de luz nos envolvió, su calidez contrastaba con la fría tensión que cargábamos a nuestras espaldas. A medida que cruzábamos la puerta, nos encontramos en una sala extraña, un espacio que parecía existir entre el tiempo y el olvido. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares que se miraban con ojos vacíos, como si fueran testigos inquietos de secretos guardados por generaciones. A mi alrededor, una atmósfera densa me envolvía, casi tangible, y me hizo sentir que el tiempo se había detenido. ¿Dónde estamos?, murmuró Caroline, su voz titubeante apenas un eco en la habitación. Las sombras de los retratos parecían moverse con el susurro de su miedo, un miedo que reflejaba el mío. No puedo estar segura, respondí, manteniendo su mano firmemente entre las mías. Pero esto se siente como un lugar donde se guardan los recuerdos olvidados. Un viejo reloj de péndulo en una esquina de la habitación marcaba el tiempo de manera rítmica, pero su sonido resonaba como un mantra que nos empujaba hacia adelante. La curiosidad se entrelazaba con la ansiedad, formando un nudo en el estómago que no podía deshacer. Mi ser pedía entender, pero una voz en mi interior me advertía del peligro de la revelación. Debemos buscar los secretos, dije, sintiendo que cada palabra pesaba más que la anterior. Caroline asintió vacilante, y juntas comenzamos a recorrer la sala. Los retratos parecían susurrar, formando un coro silencioso que narraba historias de amores perdidos, decisiones difíciles y anhelos perdidos. Al llegar a un retrato particularmente desgastado, noté que la mujer de la pintura tenía una mirada que me resultaba inquietantemente familiar. Su pelo oscuro y rizado se asemejaba al de Caroline, como si los hilos de nuestra historia se entrelazaran en el tiempo. ¿Quién es ella?, pregunté, apuntando hacia la imagen. La inquietud en mi voz traía consigo una pequeña chispa de esperanza. No lo sé, pero parece importante, respondió Caroline, acercándose con cautela. Mientras contemplábamos la imagen, una ráfaga de viento atravesó la habitación. De repente, los ojos de la mujer del retrato brillaron con una intensidad inquietante. Escucha, susurraron en un eco distante, la verdad se encuentra ahí, aunque nunca querrás descubrirla. Ese mensaje se coló en mis pensamientos como una advertencia en un idioma antiguo. El miedo se apoderó nuevamente de Caroline, su respiración se volvió pesada. ¿Qué significa eso?, me preguntó, su voz temblando. No lo sé, respondí, pero cada fibra de mi ser anhelaba descubrirlo. Necesitaba saber qué nos ataba a este lugar, a este legado, porque de alguna manera, ese secreto tenía que estar relacionado con su sufrimiento. Un rayo de luz proveniente de una ventana iluminó un viejo baúl en la esquina, cubierto de polvo pero magnetizando mi atención. Mira, ahí podría haber cosas que nos ayuden a entender. Caroline y yo nos acercamos con cautela, casi conteniendo la respiración. Había un ardor de temor y valentía al mismo tiempo. Con un ligero empujón, abrí la tapa y un coro de polvo se liberó, como si el baúl exhalara un largo suspiro olvidado. Dentro había cartas viejas, fotografías y un pequeño diario desgastado. Mis manos temblaban mientras sacaba el diario, que parecía tener una conexión palpable con todo lo que habíamos vivido. Esto podría contener respuestas, dije, sintiendo como el latido de mi corazón aceleraba. Al abrir las páginas amarillentas,
Vi una caligrafía delicada, y empecé a leer en voz alta. Hoy, finalmente enfrentaré los fantasmas familiares que han atormentado a nuestra estirpe, pero no pude continuar. Las palabras comenzaron a desdibujarse ante mis ojos. En ese momento, una sombra se deslizó a nuestra izquierda, haciendo que Caroline retrocediera y se aferrara con más fuerza a mí. ¿Qué fue eso?, susurró, y sus ojos mostraban un miedo que rompía mi corazón. No lo sé, respondí en un susurro, mientras la sala pareció responder a nuestra inquietud, las murallas acogiéndonos con una presión palpable. La atmósfera se tornó densa, casi pesada, y un descenso helado llenó el aire. Las respuestas que buscábamos por fin se acercaban, pero el miedo a lo desconocido nos retuvo en el límite, como si la casa misma exigiera una ofrenda por la verdad. De repente, el viejo reloj marcó la hora en un repiqueteo estentoreo, y la luz titiló, convirtiendo las sombras en formas danzantes. «Ven», escuché que alguien decía. La voz era un susurro entrelazado con el viento, lleno de anhelos y lamentos. Caroline y yo nos miramos, el temor y la esperanza chocando en nuestras miradas. «¿Estamos listas para saber la verdad? ¿Aún sí puede rompernos?», pregunté, el eco de las palabras del extraño lleno de significado. Este momento se convirtió en un instante congelado. El tiempo parecía tener una última opción y un último reto. La luz cegadora nos daba la bienvenida mientras que, en nuestras manos, el destino de nuestra historia comenzaba a desnudarse lentamente. «Antes de que sigamos», dijo Caroline, su voz ahora decidida, «¿prometes que lo enfrentaremos juntas, pase lo que pase?» «Siempre juntas», le aseguré, aunque mi corazón latía en la incertidumbre. Mientras el reloj seguía marcando, también nos impulsaba hacia lo desconocido, y yo sabía que cruzar esa línea implicaría más que descubrir un secreto. Sería enfrentarnos a todo lo que habíamos intentado olvidar. La voz del pasado nos llamaba, un eco devastador que aún permanecía unido en la penumbra de nuestro legado. Y al mirar hacia adelante, supe que ni el amor ni la esperanza serían suficientes si no estábamos preparadas para el peso de lo que estaba por venir. ¿Seríamos capaces de soportar la verdad, al final del camino que habíamos decidido tomar? El silencio se extiende entre nosotras mientras las sombras danzan a nuestro alrededor, cada detalle del lugar reverberando en mi mente. Habíamos cruzado el umbral de lo desconocido, y la atmósfera se sentía vibrante, como si el aire mismo estuviera esperando a que desveláramos los secretos que había guardado durante tanto tiempo. Tomé un profundo aliento y sabía que ya no había vuelta atrás. «Vamos a leerlo», dije, mirando el viejo diario que descansaba entre mis manos. Caroline asintió, una mezcla de miedo y determinación brillando en sus ojos. Nos sentamos en el frío suelo de la habitación, la luz tenue proyectando sombras sobre los perfiles de nuestras esperanzas y miedos. Mis dedos temblaron mientras pasaba las páginas amarillas. Día tras día, los recuerdos se acumulan como cenizas, leí, y a medida que los ojos de Caroline se aferraban a cada palabra, sentí que ambas nos adentrábamos en un laberinto de emociones. Lo que encontré era un relato desgarrador sobre un pasado que palpitaba con dolor y amor. «Nunca quise que este secreto cayera sobre ti», continué, mi voz temblando a medida que las historias de desamor y arrepentimiento se desplegaban ante nosotras. Su vida estuvo marcada por decisiones difíciles. Mis decisiones. Las palabras parecían cobrar vida, cada línea un espejo en el que reflejábamos nuestras propias luchas, pero cuando leí la última página, el aire se tornó espeso. Mis ojos se fijaron en una línea que me dejó sin aliento. Lo que siempre hemos buscado es el perdón, y la verdad se encuentra donde menos lo esperamos. Con eso, podía sentir cómo todo lo que habíamos enfrentado y lo que está por venir convergía en ese instante crucial. «¿Qué significa eso?», preguntó Caroline, su voz ahora un silbido a través de sus labios. La confusión era palpable y, de repente, la casa no era solo un refugio de recuerdos, sino un precipicio en el que nuestros pasos podrían llevarnos a uno u otro destino. «Significa que debemos encontrar a esa persona, enfrentarlo y buscar la verdad que se ha ocultado por tanto tiempo», respondí, sintiendo la urgencia de mis propias palabras.
Podría ser la única manera de liberarnos de las cadenas que nos atan. Su mirada brilló con una mezcla de sorpresa y miedo. No sé si estoy lista para eso. Las sombras del pasado nos rodeaban, y sabía que no solo lucharíamos contra un enemigo externo, la batalla más grande residía en nuestro interior, en lo que cada una de nosotras había creído sobre el amor, el dolor y la familia. Siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. Necesitaba que lo supiera. Juntas enfrentaremos lo que venga. Mientras estas palabras salían de mis labios, el sonido causante de un golpe proveniente de una de las paredes resonó como una alarma, como si la casa misma estuviera respondiendo a nuestra conexión. El temor nos envolvió, pero también una chispa de determinación. Caroline tomó mi mano con fuerza, y en ese momento me sentí poderosa. La lucha por nuestra verdad comenzaba. Detrás de todos estos secretos, tras el dolor, hay amor. Lo hallaremos, pero primero debemos enfrentar nuestros fantasmas. Y enfrentar al extraño que nos persigue. No podemos permitir que nos divida más. Una sombra se proyectó sobre la puerta que habíamos cruzado, y el frío se aferró a nuestros corazones. Él vendrá, susurré, recordando sus palabras de advertencia. Y cuando llegue, debemos estar listas. Las sombras parecían cobrar vida, atreviéndose a acecharnos, pero en nuestro pecho ardía una luz, el amor que compartíamos, un fuego que jamás podría apagarse. Tantas veces había creído que éramos solo un reflejo de lo que nos había sucedido, pero en ese instante, sabía que éramos mucho más que nuestras historias pasadas. Decididas, nos levantamos. La noche recién comenzaba, y nuestros caminos se bifurcaban ante nosotros. La verdad estaba al alcance, y las tensiones del pasado, aunque pesadas, se sentían más ligeras. Caminamos juntas a través de la habitación como si el aire se volviera más ligero, cada paso un desafío. A la oscuridad. El eco de nuestras decisiones resonaba en cada rincón, y sabíamos que solo juntas podríamos derrotar lo que estaba por venir. Mientras nos dirigimos hacia la puerta que llevaba de regreso al mundo exterior, recordó las palabras que le había prometido en mis momentos de desesperación: no importa lo que suceda, siempre estaré a tu lado. Así, con un último vistazo hacia lo desconocido, abrí la puerta y el aire fresco nos abrazó. Nuevos rumbos esperaban por nosotras. Es hora de salir. Es hora de tomar el control, dije, sintiendo que algo profundamente transformador estaba gestándose en nosotras. A medida que cruzamos el umbral, las luces del pasado nos acompañaban, y la esperanza comenzaba a renacer de las cenizas de lo que habíamos dejado atrás. Las sombras quedaron atrás y los brazos del futuro nos esperaban como una promesa. Y mientras caminábamos hacia la luz, no pudimos evitar sentir que cada paso era un tributo a nuestro amor indestructible. En ese momento, comprendí que por fin habíamos encontrado nuestro comienzo. Porque, al final, una familia unida es capaz de superar cualquier tormenta. El pasado no define nuestro futuro, murmuré, una verdad renovada que resonaba en cada fibra de mi ser. Durante nuestra búsqueda, nos volveríamos a encontrar en lo que pensábamos que habíamos perdido. Finalmente, todo lo que anhelábamos estaba al alcance, a solo un paso de distancia, un paso hacia la luz, hacia lo desconocido juntas, siempre juntas.